Buen día muchachos, mi nombre es Esteban Romero, soy el docente de Geometría Estadística y la idea de esta mañana es poder explicarles de la manera más breve posible qué es la estadística descriptiva y cómo vamos a utilizar la herramienta Excel para ello y pues también ver un poco de su aplicabilidad. Como pudieron notar, junto a los documentos enviados envió este archivo Excel, que es un archivo donde van a encontrar los datos de los primeros 57 infectados en nuestro país, en Colombia. Y la idea es poder hacer una serie de análisis de esos datos. Debemos encontrar o destacar algo y es que en todo estudio estadístico se puede identificar nuestro sujeto y las variables que se estudian acerca de ese sujeto. Para este caso particular, los sujetos se están nombrando por números, sujeto número uno, sujeto número 2, sujeto número 3 y así sucesivamente hasta la actualidad. Y tenemos una serie de variables. ¿Qué variables? La fecha de contagio o de diagnóstico, la ciudad de ubicación, el departamento, la atención que hace referencia a si está en la casa, si ya se recuperó, si está hospitalizado, si está en una unidad de UCI, etcétera. La edad que tiene ese paciente, el sexo, si es mujer o hombre, femenino o masculino, el tipo de contagio, si es importado de un país exterior o si ya es relacionado acá directamente, o sea, si fue contagiado directamente en Colombia ya. Bien, como les dije, tenemos acá un total de 57 datos y de estos 57 datos, muchachos, estos son solo los 57 primeros. Recordemos que actualmente ya estamos al borde de los 8000, estamos en 7980 actualmente, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá es el link donde ustedes van a poder encontrar esta misma información, pero no solo de los primeros 57, sino de todos los contagiados. Hay particularidades que se pueden o conclusiones que se pueden hacer solo mirando esta tabla de datos. Por ejemplo, que la mayoría de los primeros 57 pacientes ya están recuperados y los que no están recuperados están con atención en casa. Vemos que ninguno de ellos está con atención en UCI actualmente. Podemos notar particularidades y es que no hay un rango específico de edades. Hay contagiados menores de 20 años y hay contagiados mayores de 70, pero también hay entre 20 y 30, entre 30 y 40, entre 50 y 60. Eso quiere decir que no hay un rango de edad específico en el cual se den los contagios, ¿sí? Porque los contagiados son de cualquier tipo de edad. La primer contagiada, por ejemplo, fue una muchacha joven de 19 años que procedía de dónde? Del país de Italia, ¿sí? Y fue acá precisamente en la capital. Hay que tener presente toda la cuestión de cuidados. Recordemos que si hablamos o si utilizamos el término epicentro, Bogotá es el epicentro del contagio a nivel pues nacional, ¿sí? Hasta hace apenas un par de días seguíamos nosotros manteniendo un rango del 50% de los contagiados solo en nuestra ciudad y el otro 50% en el resto del país. Por eso hay que tener cuidado, muchachos. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan replicar el ejercicio que se está haciendo en esta pestaña, en esta hoja del libro que se llama tablas, ¿sí? ¿Y qué básicamente se está haciendo? Una tabla de frecuencia simple, es decir, solo se maneja la frecuencia acumulada. Para este caso lo estoy haciendo con la fecha de diagnóstico. ¿Cuál es la idea? Que ustedes se animen a hacerlo, por ejemplo, con la ciudad, o con el sexo, o con el tipo de caso, ¿sí? O tal vez de pronto con el país de procedencia. Recordemos que todo esto que está acá son variables que podemos relacionar a nuestro sujeto que están nombrados con números. Bien, ¿cuál es la forma de hacerlo? Entonces, voy a hacer una explicación corta, no puedo trabajar sobre esta misma tabla porque pues ya se desarrolló, pero voy a hacer una explicación corta para que usted haga lo posible por poder desarrollarla. Cuando usted ha copiado aquí estos dos elementos, ¿sí? El ID del caso y la variable, que para este caso con el que vamos a trabajar es con la fecha, usted selecciona esa tabla, yo aquí solo lo voy a hacer con una parte, y en la parte donde dice insertar, usted puede darle insertar en gráficos recomendados. Lo que sucede es que aquí ya existe, por ese motivo pues no lo podemos crear nuevamente. Pero cuando usted le da en insertar gráficos recomendados después de seleccionar, se debe abrir aquí una opción. Aquí tenemos todas las opciones de gráficos. Cuando miramos los gráficos recomendados, entre los recomendados les va a aparecer uno de estos, que es el de líneas. Bien, tenemos diferentes tipos de líneas. En mi concepto, uno de los más útiles es este, el de líneas con marcadores o el de línea ampliada con marcadores. ¿Listo? ¿Por qué motivo? Porque nos permite tener un dato más detallado. Por ejemplo, ese es el que tenemos acá, con marcadores, ¿sí?
nos permite ver exactamente, porque como podemos notar en la parte vertical de esta gráfica no se especifica claramente valores como el 6, como el 8, como el 11. Entonces por eso es necesario tener marcadores para que los datos sean más acertados. ¿Qué es importante? Esto que ven aquí en amarillo, poder hacer algún análisis. Por ejemplo, aquí dice, la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19 se presenta el 15 de marzo. ¿Listo? ¿Cuál es el 15 de marzo? Este que corresponde a 20. ¿Listo? A 20 puntos. 20 personas, perdón. Tener presente eso. Acá, por ejemplo, tomamos otra vez el de frecuencias. ¿Para qué? Para poder construir una tabla completa de frecuencias. Recuerden que las tablas de frecuencia completas tienen, por lo general, y cuando no es para datos agrupados, 5 columnas adicionales a la del dato, que son la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Que pues algunos conocen como el porcentaje, ¿sí? ¿Por qué es la frecuencia relativa porcentual? Resulta que el porcentaje está asociado a los valores de la frecuencia relativa, ¿sí? Esto solo es para que lo tengan presente. Recuerden que este programa se encarga de hacer una aproximación con la finalidad de que nuestro total sea el 100%, ¿sí? Entonces tenemos acá, por ejemplo, 0,018. Bueno, está aproximando a 0,02, que es el 2%. 0,0363 está aproximando al 4%. ¿Por qué motivo? Porque como pueden notar, tenemos una parte decimal amplia. Y si nosotros cortamos o quitamos de raíz toda esa parte decimal, nuestro resultado no va a ser exacto sino aproximado y va a ser un valor inferior a 100 y no es la idea. Entonces el mismo programa se encarga de hacer un redondeo pertinente para poder completar el 100%. Eso es otra de las ayudas que nos brindan. Todo lo que está acá, muchachos, está relacionado con una ecuación. Por ejemplo, este primero, si no, como pueden notar acá en la parte superior, que es donde está la entrada de las fórmulas, está el mismo uno de acá, pero a partir del segundo ya empezamos a manejar una ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Una ecuación súper sencilla, nos pide, coja el anterior, que en este caso es el M21, y súmele el que está al lado, que en este caso es el L22, ¿sí? Este más este, después ¿qué va a hacer en este? Bueno, pues va a aplicar la misma ecuación, pero para L23 y M22. Entonces esto es una ecuación simple de la suma de dos elementos en la tabla. Bien, la frecuencia relativa, ¿cómo se obtiene? Entonces, como pueden notar, es tomar el que está acá a la izquierda y dividirlo entre el total de datos, que es 55. Por eso se elige el L29. Como pueden notar, este es el L29, que es el que se está empleando acá en la ecuación. Perdón, ya me devuelvo acá, el que se está empleando en la ecuación. ¿Ven? Este de acá es el L29 y se emplea en esa ecuación. Así se calcula la frecuencia relativa, ¿sí? Es la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Las acumuladas son la misma ecuación, solo que en la acumulada relativa se trabaja es con esta columna, con la columna de las relativas. Y para calcular el porcentaje que se hace, se coge la frecuencia relativa y se multiplica por 100. ¿Listo? No tiene tal vez un nivel de complejidad mayor. Para terminar, acá se plantea una última parte en este ejercicio. ¿Cuál es esa última parte en el ejercicio? La última parte en el ejercicio es que ustedes hagan un diagrama de barras que esté relacionado con la frecuencia relativa porcentual, es decir, con el porcentaje de contagios que hubo por día. En ese lapso de tiempo, sí que fue del 6 al 16 de marzo. Muchachos, espero haber sido lo más breve posible. Como les digo, la idea es que ustedes se tomen el tiempo de hacer una construcción de este tipo. Si llegan a tener alguna inquietud o algún inconveniente, recuerden que mi correo institucional es esteban.romero@dalson.edu.co. Entonces a ese correo me puede escribir y me puede consultar si tiene alguna inquietud de cómo elaborar estos elementos en la tabla. ¿Qué le sugiero? Usted se puede apoyar, por ejemplo, para la parte de la construcción de las tablas, usted puede copiar esta tabla y pegarla en otra parte, y la gran mayoría de las ecuaciones se va a copiar también, para que pueda reutilizar las fórmulas que se emplearon para construir esta tabla. Espero que tengan un excelente día, muchachos. Dios les bendiga.